Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre es santo alabar. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria al Señor. Otra vez lo leemos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Podemos acomodarnos. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya, damos gracias a Dios por todo. Porque en verdad hay un propósito de Dios en todo, para todo. Amén. Y la palabra del Señor aquí hace una declaración hermosa, una declaración en la cual, ¿no?, uno medita en esto y lo lee de repente. Y eso es lo que de repente viene, ¿no?, viene a nuestra vida, a nuestro corazón, de manera en la cual de repente en momento de dolor, en momento de angustia, en momento de necesidad, uno se recuerda, o cuando se levanta en la mañana, uno dice, en verdad, Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Por eso en esta hora también, ¿no?, el Señor a través del Espíritu Santo nos recuerda que Dios es bueno. Amén. Y que no solamente es bueno en este tiempo, sino que ha sido bueno también con nosotros. Amén. ¿Cuántos nos recordamos de repente en la vida pasada, ¿no? Y ahora en este tiempo podemos ya recordar y decir, en verdad, Dios me ha guardado, Dios me ha librado. Amén. Porque ya muerto debería estar años atrás. Y en su misericordia, de repente ni conocíamos al Señor, pero en su amor, Dios me guardó. Dios me guardó. Y cuando uno lee la palabra de Dios, que es viva y eficaz, en verdad se recuerda, dice, en verdad, porque Dios es bueno. Cuando llega un alimento a nuestra mesa, amén, y de repente pasamos necesidad, uno se recuerda y dice, porque Jehová Dios es bueno con nosotros. Amén. Aleluya. O de repente estamos ahí en nuestra cama, enfermos, y nadie no se acordaba de nosotros. Nadie, ni una pastilla nos daban, amén. Porque así es el hombre ingrato a veces, amén, ¿no? Pero recibimos sanidad de parte de Dios. Nos recordamos, en verdad, Dios es bueno, amén. Y la misericordia de Jehová es para siempre, dice la Escritura. Y es algo que tenemos nosotros que anunciar, gracias, amén. Anunciar y declarar siempre, amén, que Dios en verdad es bueno, amén, es bueno. Por el que es tan bueno es el Señor, que dice, hace caer el sol sobre justos e injustos. Amén. Píos y pecadores, Dios ahí provee para todos. Amén. Pero eso sí, a Dios hay que buscarle. A Dios hay que buscar de corazón, en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo de buscar a Dios, porque más adelante dice, dígalo los redimidos de Jehová. Dígalo los redimidos de Jehová. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Algo tenemos que declarar, que Él es bueno. Y la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Pero algo sí tenemos que recordarnos también. Cristo viene ya. Amén. Y el tiempo es corto ya. Dios es bueno y sigue siendo bueno el Señor. Pero va a llegar un día en el cual la ira de Dios, dice, se va a derramar. Amén. Y la iglesia no lo va a ver. Gloria sea al Señor. Ya no estaremos aquí. Pero somos llamados a anunciar en verdad que Dios es bueno y su misericordia, ¿no?, es para siempre, para con nosotros. Porque dice, díganlo los redimidos de Jehová. Versículo más adelante dice, los que ha redimido del poder del enemigo. Digo, santo Dios en verdad. Porque uno a veces no queremos decirlo porque nos da vergüenza, pero estábamos aprisionados. Amén. Encadenados quizá. Hasta demonios había dentro de nosotros. Pero gloria sea al Señor que un día llegó el día de libertad. Que un día nos predicaron la palabra de Dios y sentimos como que algo salió de nosotros. Y fuimos hechos libres en el nombre del Señor. Y recién pudimos declarar, Jehová es bueno. Y su misericordia es eterna y para siempre. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Por eso dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Versículo 3, y los ha congregado en la tierra, de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amén. Versículo 5, vamos a ir entrando ya en materia. Salmo 107, versículo 5 dice, ¿no? Hambrientos y sedientos estaban, dice, ¿no? Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hambrientos y sedientos, de repente andamos por la vida y por el mundo. Hambrientos y sedientos quizá teníamos, ¿no? Vivíamos en esa necesidad. Dice, hambrientos, sedientos, que habla de una condición física de necesidad del hombre. Amén. Hambrientos y sedientos quizá estábamos nosotros, porque no encontrábamos cómo llenar este corazón.
No encontrábamos y queríamos llenarlo de todas las maneras posibles, ¿sabes? Con amigos, con amigas, con fiestas, con vicios. Queríamos llenar el tiempo, ¿sabes? Queríamos trabajar de más. Queríamos que el tiempo esté lleno totalmente, ¿sabes? Porque teníamos hambre y sed. Y no encontrábamos cómo saciarlo. Esta sociedad es igual. Por eso, ¿no?, que el Señor reprenda al diablo también y sus maquinaciones, lo que hace con esta juventud, lo que hace con los niños. Amén. Que a uno se sorprende y dice, wow, desde temprana edad ya los meten en, ¿no?, posescolar. Amén. Y están ya en la escuela hasta las 6, 7 de la noche, salen recién, todos estresados, tan chiquitos ya estresados ya. No, amén. Salen ahí porque quieren llenar el tiempo, amén. Quieren llenar su vida. Así andaba, dice el pueblo, hambriento y sediento, su alma desfallecía en ellos, dice. Amén. Pero gloria sea el nombre del Señor, que en Dios hay respuesta. Y dice por eso el versículo 6, entonces, dice, amén, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Qué lindo es el Señor, que al angustiado Dios escucha, hermano. Amén. Al que se siente en esa angustia, Dios lo escucha. Y dice la palabra, entonces en su angustia, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Y qué pasó después que clamaron a Jehová? Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró, dice el Señor. Los libró de sus aflicciones. Los libró de todas sus aflicciones. Y qué hermoso Dios. Qué hermoso es el Señor. ¿Sabe? Dice el libro de Éxodo, escribe la historia del pueblo de Dios. ¿Amén? De cómo era un pueblo esclavo. ¿Amén? Esclavo por el pecado. Como era el pueblo que se había alejado de Dios, y tremendo porque muchos habían tomado costumbres del pueblo egipcio ahí. ¿Amén? Sin embargo, dice la palabra del Señor, en ese tiempo no había un clamor. Hasta que, dice, estuvieron angustiados. ¿Amén? Hasta que estuvieron angustiados y se levantó un clamor. Y entonces por eso Jehová el Señor dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo. ¿Amén? Y voy a enviar un libertador. Así que Moisés, levántate en el nombre del Señor. Amén. Voy a enviar un libertador. Yo digo, Dios mío, en verdad, de repente nuestras casas también han estado así hambrientas y sedientas. Amén. Pero hay un clamor. Amén. Hay un clamor. Y yo quiero ser parte de ese clamor. Yo quiero ser parte de ese clamor por mi hogar. Yo deseo ser parte, hermano. Yo deseo ser parte de ese clamor por el ministerio, por la familia. Yo deseo ser parte de ese clamor para que Dios escuche y dé libertad. Amén. Más adelante, dice el versículo 13 también, habla de lo mismo. Porque a veces, ¿no?, hacemos lo mismo y caemos en lo mismo. Dice la palabra del Señor en su versículo 13, dice, luego, amén, dice que Dios ya los había liberado, amén. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, amén, de nuevo lo libró de sus aflicciones. Y Dios, santo eres tú, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no termina en nosotros. Porque es un camino de vida que tenemos nosotros, que recorrer en Cristo Jesús. Y la grande bendición que nos da el Señor en este tiempo es tener de la mano al Dios Todopoderoso, que Él está conmigo, hermano. Él no abandona, el Señor. Amén. Podemos pensar que nos han abandonado, que estamos solos. No estamos solos, hermano. Cristo está siempre con nosotros. Su ojo está siempre atento ahí. Amén. Y si estamos con Él, dice la palabra, qué hermoso es el Señor, ¿no? Y hermosa es su presencia también, y hermoso es lo que Dios hace. ¿Sabe? En 2 de Corintios, capítulo 2, habla de algo. 2 de Corintios, capítulo 2, habla de algo. Y es cuando el Señor en verdad trata con su pueblo, como trata también con nosotros, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, habla de algo, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, comienza con algo hermoso y maravilloso. Dice, más gracias a Dios. Más a Dios gracias. Más a Dios gracias. ¿Y por qué darle gracias a Dios? Porque es bueno el Señor. Amén. Porque es bueno, hay que darle gracias a Dios. Y esta carta se escribió, dicen los historiadores, amén, dicen los teólogos, los que estudian esto. Amén. Tremendo, porque el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no?, da como una grande exhortación a una iglesia carnal como es Corintio. Amén. Una iglesia que estaba lleno de dones pero sin amor.
a una iglesia que estaba en conflicto interno. Ahí el Señor les exhorta. Amén. Estos hombres de Corintio tuvieron hasta la osadía, ¿no?, de poner en duda la resurrección de Cristo. Imagínense, hermano. Amén. Imagínense, era necesario entonces. El apóstol Pablo se levantó en el nombre del Señor, amén, a exhortarle, decirle: ustedes están equivocados, porque si no fuéramos los más desdichados del mundo, dice, si Cristo no resucitó. Él ha resucitado y ansí va a regresar por nosotros. Y es por eso que ahora le dice, 2 de Corintios, le vuelve a escribir el Señor. Usa a su siervo, el apóstol Pablo, y le dice, ¿no?, más a Dios gracias. Más a Dios gracias, le dice a ese pueblo. Más a Dios gracias. ¿Qué más le dice? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y algo le dice, no, algo le dice poniendo algo fuerte y un fundamento grande en el Señor. Le dice: si ustedes están dudando del poder de Dios, si ustedes están dudando de lo que Cristo puede hacer, si están dudando de la obra de Dios en ustedes, dice, ustedes apestan, dice. Si no creen en Cristo, en su obra, apestan, dice. Si no siguen la obra de Dios, apestan, no son olor grato delante de Dios. Pero si tienes a Cristo en el corazón, dice. Pero si tú le crees a Dios, y creerle a Dios es creer y andar en sus mandamientos, eso es creerle a Dios. No creer solamente de labios o de palabra. Creerle a Dios es ser discípulo de Cristo. Yo quiero ser como mi maestro fue. Andar como él anduvo, hablar como él habló, hacer las cosas que él hacía. Eso es ser discípulo de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice esto: más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Aleluya. Dice, Él nos lleva. Y más adelante dice, ¿no?, más da Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso pone este fundamento: en Cristo hay triunfo. Amén. Sin Cristo hay derrota, hermano. Así que elija usted cómo va a batallar, y yo también cómo batallaremos esta batalla. Si lo hacemos de la mano de Cristo, tenemos victoria. Pero de la mano de Cristo, ¿cómo es? Ayuno, esa es la mano de Cristo. Oración, esa es la mano de Cristo. Vigilia, esa es la mano de Cristo. A veces creemos que comiendo y bebiendo vamos a salir adelante. ¿Amén? O haciendo deporte o trabajando nomás. No, hermano. ¿Amén? No, hay victoria de la mano de Dios. Amén. ¿Y Dios a dónde llevó a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo? Al ayuno, ¿amén?, a la oración, a la búsqueda de Dios. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo le dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, que es una seguridad. Siempre. Parecerás caído, pero estás en victoria del nombre del Señor. Siempre, dice, en Cristo Jesús pone el fundamento. Y dice: y por medio de nosotros, dice, amén. Ahí se incluye Él, incluye la iglesia, gloria al Señor, amén. Cristo da la victoria, pero por medio de nosotros, dice, manifiesta algo. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, le dice. Ahora viene la gran pregunta: ¿a qué olemos usted y yo, hermano? ¿Cuál es nuestro perfume? Yo uso Tommy Hilfiger, dicen algunas. No, yo uso esos perfumes que no, ni me acuerdo. Chanel, no sé qué. No, pero ¿cuál es nuestro olor delante de Dios? Amén. ¿Cuál es nuestro olor? El apóstol Pablo le dice aquí a través del Espíritu Santo a esta iglesia, le dice: porque para Dios, versículo 15, somos, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan, dice. Somos grato olor delante de Dios. Eso es lo que dice el Señor, que seamos delante de Dios grato olor. Amén. Que cuando nos acerquemos delante de Dios en esa oración: ahí viene mi hijo, cállense ángeles ahí. Amén. Es grato olor. Amén. Grato olor, porque huele a vida, dice la Escritura. Amén. Usted se ha encontrado con personas que tienen el semblante caído y no huelen a vida, huelen a muerte, a condenación, porque Dios conoce nuestro interior. Amén. Dice: la ventana del alma son los ojos, amén, y por ahí se ve todo. Pero dice la palabra de Dios, amén, a través de nosotros manifiesta el olor grato de su conocimiento. Los que conocen a Dios, dice, huelen a vida, dice. Porque Dios está en nosotros y Dios es vida, Cristo es vida. Pero el resto dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, dice. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de
muerte, dice. Así que hay una elección que hacer. ¿A qué deseas oler? ¿A qué deseamos oler nosotros? ¿Deseamos oler vida o deseamos oler a muerte? No hay un término medio. ¿Amén? No es que uno puede ser medio olor a vida, medio muerte. No, no, no. O aquí se huele a vida o se huele a muerte, hermano. Porque o está Cristo o no está, hermano. Amén. No hay un término medio. No es que Cristo está en a mitad de casa, ¿sí? No, mitad sí, mitad no, no, como la iglesia quiere hacer a veces. No, hermano, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O nuestras oraciones llegan a Dios o no llegan, así de simple es. No es que se quedan girando por ahí y algún momento llegarán, no, hermano. Es ahora el tiempo de buscar a Dios. Debemos ser olor grato delante de Dios. Amén. Eso es lo que desea el Señor. Y le habla a la iglesia y le dice, no, la iglesia tremenda que había puesto en duda muchas cosas, le dice, no, porque para Dios somos grato olor, le dice de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y en estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, versículo 17. Porque pues, dice, no somos como muchos que medran. Que sí que se quedan atrás. Amén. Que sí que se quedan atrás. No, nosotros no somos los que nos quedamos atrás. Nosotros que tenemos que seguir todos los días de nuestra vida. Tiene que haber algo, hermano. Un crecimiento en el Señor. Amén, gloria a Dios. Eso tiene que haber. ¿Y cómo viene el crecimiento? Amén. Como Dios no quiere hijos enanos, hijos desnutridos. Usted como padre quiere que su hijo sea enano y desnutrido y raquítico. De donde sea va a sacar un pan para darle a su hijo para que se alimente. Se va a quitar el pan de la boca para dárselo. Amén. Para darle algo para que se sustente y se alimente. Eso hizo Cristo. Dio lo más precioso que tenía para darnos vida, dice. ¿Amén? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y estamos nosotros ahí metidos. Amén. Amén. Que importando nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él. Nos quitó, dice, nos quitó de ahí, del reino de las tinieblas, y nos llevó al reino de la luz admirable de Cristo. Amén. Por eso dice la Escritura, por eso a esto ciertamente, dice, olor de muerte para muerte, dice, pero versículo 17, no somos como muchos, dice, ¿no? Y ahí habla, ¿no? Que hay muchos que van a medrar, que hay muchos que se van a parar, y el peligro es más adelante, hay muchos que van a falsificar la palabra de Dios. ¿Amén? Nosotros no somos llamados a falsificar, nosotros no tenemos que ser falsos ni falsificadores, porque cuentas daremos a Dios. Amén. Tenemos que ser verdaderos. Y la palabra de Dios tiene que predicarse en verdad, hermano. Porque cuentas daremos a Dios. Nosotros. Amén. Nosotros daremos cuentas al Señor. Es por eso que la palabra de Dios dice, es verdad, tiene que ser un olor fragante de vida, dice. Pero nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y ahí viene, tenemos que ser sinceros delante de Dios, hermano. Amén. Cuando levantamos las manos a Dios, tiene que ser en sinceridad. No tiene que ser con manos sucias, hermano. No tiene que ser con un corazón impuro y sucio, hermano. Decirle, Dios mío, tú eres el santo aquí. Es verdad, Él es santo. Pero somos llamados, hermano, a limpiar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven el camino que está sucio ahí? Con la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que desea el Señor. Que nuestra vida sea limpia. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor limpiarnos siempre? Para dar olor fragante de vida. Para cuando hablemos con nuestra familia, huela vida. Amén. Para cuando haya la gracia de Dios, cuando vamos a trabajar, huela vida, hermano. Y más bien nos inviten, ¿no? Vengan, ¿no? Vengan aquí a hablar con nosotros. No, sino que sin embargo, por eso es llamada la iglesia de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, por eso más adelante, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestro hablar tiene que estar Cristo, hermano. Amén. Y que se nos ayude a que nuestro hablar esté Cristo siempre. Amén. Porque eso da vida. Amén. Otras cosas no. Y por eso, gracias a Dios, que a la iglesia de Corintios le mostró algo. Y le dice, ¿no? Después de lo que le había la exhortación, ustedes, hay una posibilidad de tener triunfo en el nombre del Señor. Amén. Hay una posibilidad. Yo por eso me agrapo ahí y digo, Dios mío. Amén. Yo quiero triunfo en mi vida. Amén. Triunfo deseo yo.
hermano. En mi casa quiero ese triunfo. Pero tengo que ser yo, dice, perfume de olor fragante delante de Dios. Amén. ¿Sabe cuando hay, a veces aquí, ¿no? El domingo se come arriba. Y a veces, o los niños, o deja la escuela dominical ahí las cosas, ¿no? Y a veces uno no viene a la iglesia hasta el martes. Y cuando abren, los primeros que abren la iglesia el día martes, encuentran un olor bien, ¿no? Bien ¿no? Que se confunde uno. No sabe si es podrido o guardado, ¿no? Porque lo dejan ahí en la bolsa de basura, ¿no? ¿Amén? Porque a veces la limpieza se hace los martes mismo, ¿no? Entonces se queda ahí, ¿no? Pero sin embargo es un alimento que ha sido bueno, en su tiempo fue bueno. Amén. Pero se descompuso, amén. Se malogró, se arruinó. ¿Por qué? Por no saberlo cuidar. Amén. Y comenzó a dar un olor de sí mismo, un mal olor, un olor desagradable, hermano. En su tiempo fue bueno. Igualmente la palabra de Dios dice, Él plantó la buena semilla en nosotros. Semilla que dé fruto en su tiempo. Bueno. Amén. Pero nosotros no guardamos las cosas, hermano. Pero nosotros no hablamos nada, hermano. Amén. Más bien escondemos el poco talento que nos lo escondemos ahí. Amén. Y no sacamos nada. Y entonces viene el enfriamiento, y entonces viene la descomposición, y entonces ya comenzamos a dar un olor que no es bueno delante de Dios. Que eso nos ayude en verdad. Amén. A hacer olor grato, a hacer olor fragante delante de Dios. Más adelante en capítulo 3, ahí mismo, versículo 4, le sigue hablando a la iglesia y le dice, capítulo 3, versículo 4, le dice, ¿no? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Le dice primero, tú vas a tener triunfo en el nombre del Señor. Amén. Si eres olor grato delante de Dios, si caminas con Él, tendrás triunfo. Dice, Él te va a llevar en triunfo. Y después dice, tienes que tener confianza. La fe en el Señor, hermano. Y es tremendo, hay que tener fe, hay que creerle a Dios, hermano. Amén. No hay que creer al hombre, sino a Dios hay que creerle. No hay que creer a las circunstancias, sino a Dios hay que creerle, hermano. No hay que creer a lo que está a nuestro alrededor, Dios mío, sino hay que creerle a Dios, hermano. Amén. Hay que creerle a Dios. Amén. Hay que creerle a Dios. Yo digo, Dios mío, en verdad, ¿no? Tremendo. Cuando vino, me acuerdo, Josafat, ¿no? Y estuvieron los ejércitos ahí dispuestos a destruir al pueblo de Dios. Amén. Y este hombre que tuvo en ese tiempo una comunión con Dios, se puso delante de Dios ahí de rodillas. Este hombre le dice algo al pueblo de Dios. Se para firme y algo le dice. No le dice, bueno, vamos a ver qué pasa. No, creed en Dios, dice. Amén. Y van a tener victoria, dice. Cree a sus profetas y van a ser prosperados, dice. Pero habla de una fe. Habla de creerle a Dios. Y yo le digo, Dios mío, en verdad, ayúdanos a creerte a ti. Amén. Ayúdanos a creer a tu palabra. Y yo digo, Dios mío, en verdad, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y Cristo mismo dice, bueno, para mí no hay nada imposible. ¿Amén? ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿En dónde vamos a poner de repente nuestra confianza de vida? ¿En quién vamos a confiarnos, hermano? Solamente Dios. Amén. Dios tiene el poder para proveer, para dar sanidad, para proveer economía. Dios cubre todo y lo llena todo el Señor. Me falta sabiduría. ¿Dónde voy a ir? Solamente a Dios, hermano. Amén. Los libros no le enseñan, hermano. Solamente Dios. Quiero temer a Dios. ¿Dónde voy a ir? En Cristo Jesús. La presencia nos va a enseñar a temer a Dios. El conocer a Dios, hermano. Amén. Y esa es la confianza que tenemos, que podemos ser mejores. Mejores hijos de Dios. Podemos crecer diariamente en el Señor. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. Sin Él no se puede, hermano. Si lo dejamos de lado como un souvenir, lo tenemos solamente sábado y domingo, no podemos. Todos los días de nuestra vida, hermano. Amén. Tenemos que estar y vivir en comunión con Dios para ser prosperados, para dar un perfume de olor fragante delante de Dios. Efesios, 2 Corintios, capítulo 4, el mismo versículo 1 dice, mire qué más da Dios, ¿no? Dios solamente, en Él tenemos triunfo, en Él tenemos confianza. Y dice 4.1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Mire, qué hermoso es el Señor. Amén. Qué hermoso es el Señor.
Amén, que no nos deja en Pedro, dice esto, si ustedes hacen estas cosas, no van a permanecer ociosos en el Señor, sino que van a trabajar con sus manos. Y dice por eso la Escritura, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿sí?, en Cristo Jesús, nos da un trabajo el Señor. En Cristo Jesús nos comienza ya a dar una responsabilidad, un ministerio, una labor en el Señor. ¿Y cómo se hace esa labor, hermano? El ministerio es espiritual, no es terrenal. Amén. Las cosas de Dios no se llevan terrenalmente, se llevan en el Señor y con el poder del Espíritu Santo. Pero Él lo da por eso. Por eso dice, Él lo da. Dice, en Cristo Jesús, teniendo nosotros, dice este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, hermano. Amén. O sea que en Cristo Jesús ya nos da un trabajo en el Señor. Yo digo, Dios mío, amén. Dios mío. ¿Y qué ministerio nos habrá dado el Señor? Bueno, hay ministerios, ¿no?, congregacionales de la iglesia, pero también en la casa hay trabajo que hacer. También en la familia hay trabajo que hacer. También en el Perú hay bastante trabajo que hacer. A pesar que estamos aquí, hay que llamar por teléfono, hay que animar a nuestras familias, hay que orar por ellos. Amén. Aún los que Dios pone en nuestro corazón en las noches para orar por las personas que ni conocemos, hay trabajo en el Señor, hay ministerio. Dice, no desmayes, dice. No desmayes. Él te da, ¿no? Él te lo da. Y cuando Él nos da, Él también capacita. Dice, no desmayamos porque de Él lo hemos recibido. Versículo 7 del capítulo 4 ahí mismo dice, gloria sea el nombre del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que, dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, tenemos este tesoro. Yo no sé qué tesoro habrá encontrado usted en su vida, hermano. Amén. ¿Qué tesoro habrá encontrado usted? De repente llegando a Italia, de repente en su país, pero yo le aseguro que un día, amén, encontró algo especial, un tesoro que no lo quiere dejar, es el tesoro, ¿no? Lo que lo cogí no lo quiere dejar. Y te lo van a querer quitar y tú no lo quieres porque es tu tesoro. Amén. Le digo, Dios mío, un día, ¿no? Y lo lindo es, a través de la palabra de Dios podemos nosotros entender que no es que nosotros encontramos el tesoro, sino que el tesoro nos encontró a nosotros, que no valíamos nada. El tesoro nos encontró, hermano, y nos hizo ahí estar con Él. Amén. Y nos hizo disfrutar de su presencia. Amén. Y sentimos en verdad que cuando oramos a Dios no queremos salir de ahí. Cuando adoramos estamos con Él. Amén. Dice la palabra de Dios, por eso, tenemos este tesoro en vaso de barro, que somos nosotros, hermano. Amén. En vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nosotros, hermano. Porque el hombre sin Dios no es nada. Amén. Hoy día estamos aquí como la niebla en nuestra vida. Hoy día estamos aquí, mañana solo Dios. Amén. Solo Dios sabe. Amén. Pero eso sí, hay que estar prontos y preparados para nuestro encuentro con Dios. Amén. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Y yo no quiero lamentarme mañana. No quiero lamentarme que el Señor nos diga, pues, ¿no? No. Deseamos nosotros ser corregidos aquí ahora. Deseamos que Dios trate con nosotros ahora. ¿Amén? Porque mañana puede ser muy tarde. Y yo deseo ser olor grato delante de Dios para mi familia. ¿Amén? Para mi hogar, para mi casa, ¿no? Para mis seres queridos. Segunda de Corintios, ahí mismo capítulo, versículo 13 del capítulo 4 dice: algo da el Señor aquí. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice. Amén. Entonces en Cristo Jesús, amén, en Cristo Jesús, ¿qué es lo que encontramos también? Un espíritu mismo de fe, dice la palabra de Dios. Amén. De fe, dice. ¿Por qué dice esto de fe? Porque sin fe a Dios no le podemos agradar. Porque aún dice el que se acerca a Dios, el que se quiere acercar a Él, es necesario algo. Tiene que creer. Amén. Y gloria sea al Señor.
No dice tienes que sentir, ¿no? Dice, yo siento o no siento. No, no, no. Hay que creer que Él está, porque Él lo prometió estar ahí. Él prometió estar, hermano. Y Dios está presente siempre. Amén. Por eso que aún la palabra del Señor dice por eso, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Dice, hay que predicar y hay que hablar de la fe en el Señor. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, yo del Evangelio no me avergüenzo. No me avergüenzo porque es poder de Dios. Amén. Para salvación al que cree. Amén. Pero algo dice también, el justo va a vivir por la fe, dice, va a vivir el justo. Por la fe vive. Yo digo, Dios mío, ¿y cuántos pasajes hay en la Escritura en la cual Dios no confortó, Dios sustentó a través de la fe? Amén. ¿Qué le hizo a la mujer de flujo de sangre? ¿No? Por tu fe, le dice. Poder salió de mí por la fe de esa mujer que tocó. Amén. Poder salió de mí. A la mujer sirofenicia, ¿no? Tu fe, ¿no? Por la fe. ¿No? Al centurión, amén. Nunca he visto tanta fe en estos hombres, le dice, amén. Por la fe en el Señor. Amén. Es tremendo. Al ciego, ¿no? Le dice, conforme a tu fe te sea hecho, le dice, amén. O sea, Dios obra en fe. Obra en fe. Que es ver las cosas que no son como si ya fueran. Pero hay que estar con Cristo Jesús. Cuando Cristo nos pregunta, ¿qué quieres que yo haga contigo? Amén. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo al ciego. ¿Qué quieres que te haga? Yo quiero ver, le dice. Yo quiero ver lo que no veía antes, yo quiero verlo. ¿Qué quieres que yo te haga? Y no, y conforme a tu fe, le dice, te será hecho. Por eso, hermoso es el Señor, porque aún dice, la fe sin obras es muerta. Hemos que obrar también en el Señor. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 1, dice algo aquí el Señor, ¿no? También. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y gloria sea al Señor por esto. Porque dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, amén, que si lo que estamos aquí, nuestra morada terrestre, aún no sea el templo, sean las casas, sean las iglesias, sea el tabernáculo, por eso dice aún, ¿no? Este tabernáculo, dice, aún habla del templo del Espíritu Santo de Dios, de nuestro cuerpo también, ¿no? Dice, tenemos de Dios, amén, de Dios, un edificio, dice. Amén. Por eso dice, wow, cosa que ojo no ha visto. Amén. Ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre, solo la que Dios ha preparado para los que le aman, dice. Amén. Sí que uno dice, wow, tengo una casa, tengo una gran iglesia, tengo un templo grande. No, eso va a quedar aquí. Pero en Dios, dice, tenemos un edificio. Amén. Un edificio. Y no solamente eso, dice, una casa, no hecha de manos, dice, sino hecha por el mismo Dios, eterna en los cielos, dice, gloria sea al Señor. Él nos da una seguridad y una confianza siempre. Hay que creer en el Señor, hay que creerle a Él. ¿Y cómo nos ayuda el Señor? Ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, la garantía, dice, Dios ha prometido. ¿Amén? La Biblia está llena de promesas, hermano. Y las promesas tenemos que alcanzarlas en el nombre del Señor. Y las promesas, lo lindo es que las promesas no es que han sido del pasado. Amén. Las promesas no solamente son del pasado, son vigentes el día de hoy también las promesas para nosotros, hermano. Y no son privadas, por eso Pedro dice, ¿no? La Biblia no es de interpretación privada. Ninguna profecía fue traída por interpretación privada. No es así, dice. No es que la promesa es para fulano y para mí no es. No, la promesa de Dios son para todo aquel que desea alcanzarla. Amén.
Y hay la promesa más grande que tiene la iglesia de Cristo, es que nuestra morada no está aquí. Hay un edificio esperándonos allá arriba. Amén. Y es para todo, y no hace Dios acepción de personas, a todos, dice la Escritura. Todos somos invitados a esa fiesta. Todos somos invitados a esas bodas del Cordero. Pero no hay que poner excusas. Amén. Hay que estar delante de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que comenzar a hacer nuestros vestidos ahora. El sábado hay un matrimonio aquí, ¿no? Bueno, una renovación, ¿no? Y he escuchado por ahí que muchos están preparando sus vestidos, ¿no? Están preparando sus vestidos, haciendo apuntamentos por los salones de belleza por acá, que está lleno todo, ¿no? Estarán preparando sus vestidos, sus cosas ahí, sus arreglos y todo, ¿no? Como nunca van a venir. No, a la casa del Señor bien arregladito. Amén. Ese no es el punto. El punto es que también en esta tierra nos toca arreglar nuestros vestidos para el Señor. Porque gracias a Dios la hermana nos ha dado una fecha, ¿no? Con el matrimonio nos ha dado una fecha, una tarjeta, una fecha y hora. Pero con Cristo no se sabe ni el día. No se sabe la hora. Pero que estamos invitados a esa fiesta, estamos invitados. Y tenemos que presentarnos dignamente delante de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a perseverar en el Señor, a en verdad ser ese perfume de olor fragante delante de Él y delante de su presencia. A ya no apestar a muerte, sino yo quiero oler a vida, hermano. Yo quiero oler a vida porque Él pagó un precio por mí de vida. Porque ya estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida juntamente con Él. Amén. Entonces, para terminar, dice más adelante, versículo 18 y 19 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo como por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria sea el nombre del Señor. Eso nos encargó el Señor, a predicar el año agradable de Dios, que hay reconciliación en el Señor. Amén. ¿Qué reconciliación en verdad? Uno dice, no, pero yo no soy digno, no tengo tanto pecado, Dios nunca me va a poder perdonar. Somos llamados a predicar la reconciliación. Cristo te puede perdonar, Cristo te puede salvar, no importando lo que hayas hecho. Si tú vienes a Cristo, eres nueva criatura, dice la palabra. Dios puede cambiar, puede borrar, dice, no importa lo que hayas hecho, si es negro tu pecado, Él lo puede hacer blanco como la lana. Amén. Y esto le habla al mundo y a los que estamos aquí también. Porque Dios conoce lo oculto en nuestro corazón. Pero es necesario ponernos a cuentas con Dios siempre, el día de hoy también. Y usted se puede creer muy santo, como yo también me creo a veces. ¿No? Uno no hemos fallado, no hemos todo lo justo, ¿no? Amén. Vamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Pero si nos sentamos y queremos ponernos a cuenta con Dios, viendo cuánto falta estamos, hermano, es una factura que nosotros no podemos pagar, hermano. Amén. Así el hombre duerma todo el día y dice, pero no he hecho nada, solamente he dormido. Por los flojos también, dice. Amén. Amén. Nadie se salva aquí. Pero dice, vengan ahora y pongámonos a cuenta. Yo en esta noche quiero estar a cuenta con Dios. No quiero salir deudor de su presencia. Y hay una posibilidad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta hora.